muy grande en los territorios alrededor de las hidroeléctricas, constituyeron grupos numerosos y en el término de 2 o 3 años realizaron tomas permanentes de las cabeceras municipales, de guarniciones militares y de policía, y entonces eso lo enfrentó el Estado en una estrategia, digamos, de generalizar el terror entre la población para neutralizar el posible vínculo que hubiera entre la comunidad y esas fuerzas insurgentes, pero entonces el total, digamos, fue un desbordamiento de una violencia en donde la principal víctima fue la población inerme, que a través del rastreo que uno le hace a esos sucesos ve que la mayoría fueron víctimas inocentes que no tenían que ver en el conflicto, que debieron ser protegidas por el Estado, pero que los organismos humanitarios que se supone debían proteger y velar por el respeto de los derechos humanos de esas personas no estuvieron presentes y la gente se vio abandonada a su suerte durante un largo tiempo. En ese sentido, el Estado tiene responsabilidad tanto por acción en unos casos como por omisión en la mayoría de ellos. Bueno, Carlos, hay una cosa, digamos, muy sensible dentro de esta investigación que tiene que ver con la pesquisa. ¿Cuánto duraste haciendo el rastreo de prensa, viajando al municipio? Contanos la parte dura, la parte gruesa, porque esto le dedicaste años de trabajo, trasnochos, bueno, y la edición. Contanos un poquito, digamos, todo ese trabajo de hormiga que te tocó hacer en este libro que acabas de publicar. Bueno, el trabajo es grande. En primer lugar, pues antes de que sucedieran o que se sucediera ese último ciclo de violencia que yo lo ubico del 98 al 2007, cuando estaba terminando la carrera de Historia en la Universidad de Antioquia, tenía el propósito de hacer un registro pues histórico de lo que fueron los movimientos cívicos y los movimientos campesinos, y había elaborado un preproyecto, pero cuando arranca esa última violencia, que yo la catalogo como una catástrofe humanitaria, sí, por el número de pobladores civiles víctimas de la violencia y que no fueron atendidos, que fueron dejados abandonados a su suerte por el Estado y todos los organismos que debieron de proteger a la población. Entonces, ya cuando regreso y cuando no fue que intervino el Estado, no fue que, digamos, allá cesó el conflicto porque hubo una intervención humanitaria, y no porque la comunicación llegó a tales niveles que debido al golpe tan fuerte que le da a la comunidad, uno de los actores del conflicto, las guerrillas, abandonaron el campo, se fueron hacia otros lados. Entonces ahí quedó el Estado, quedaron los paramilitares, y en ese proceso, luego de que los paramilitares dejan su proyecto y pues se acogen a la ley de justicia y paz, entiendo yo, entonces podemos empezar a llegar algunos y vemos pues esa devastación que ocurre. Entonces ahí no hay que hacer una investigación de lo que pasó aquí para que esto no quede en el olvido, para que se sepa que fue la magnitud de esa catástrofe que acaba de ocurrir acá. Entonces ya de ese preproyecto me meto a hacer el proyecto, y eso me lleva un tiempo, más o menos un año y medio para ajustar el proyecto. Luego me meto entonces a la sala de prensa de la Universidad de Antioquia, más o menos unos 10 meses seguidos, rastreando la noticia y a la vez alternando con viajes al municipio, haciendo entrevistas, conversatorios con los actores de la población civil, pues los que padecieron el conflicto. Eso sí, mucha gente me decía, no quiero que aparezca lo que... Pues, el miedo, pues todo. Nadie, o sea, yo no pude hacer grabación, no pude filmar. O sea, todo el mundo me decía no, y yo lo hice, por medio de todo también. Si yo me pongo a filmar o a grabar, la gente no dice lo que ocurrió, porque la gente tiene el temor de quedar registrado y que eso le... Claro. Entonces tocó tomar nota, ¿cierto? De esto. Entonces es doble trabajo, porque después de que entonces escribía sobre el suceso, tocaba volver a la comunidad a testar a ver si había quedado en correspondencia, ¿cierto? Entonces hubo que hacerle doble y triple trabajo. Eso me llevó más o menos unos 2 años. En cuanto a la recopilación de la información, la contrastación con la fuente primaria directa, pues de la fuente oral, y eso me llevó más o menos unos 2 años en ese trabajo. La redacción ya entonces fue mucho más sencilla porque ya tenía el trabajo avanzado, entonces ya me dediqué en más o menos unos 5 meses seguidos, logré hacer esa redacción, que ya la tenía muy avanzada porque a medida que iba haciendo la investigación iba escribiendo, y entonces más o menos por ahí unos 2 años y medio pues se lleva este trabajo.
Bueno, en estos momentos, luego de toda esa labor investigativa, ¿qué historia, qué anécdota nos puedes regalar, así como que más te haya marcado a través de todo este proceso de violencia que vivió el municipio de San Carlos? Pues hay unos hechos muy desgarradores, todos, que prácticamente cuando uno ahonda en ellos, pues se afecta a uno enormemente. Hay un caso, o sea, cuando estábamos hablando, cuando en la entrevista la gente le parecía volver a vivir el evento. Sí. Y la gente lloraba, la gente se retiraba del sitio donde estábamos charlando porque no aguantaba. Y yo mismo, había momentos de tanta sensibilidad sobre lo que estaba ocurriendo, la gente estaba narrando, que uno tenía que parar, ¿cierto? Y dejemos aquí, hagamos otras cosas, ¿cierto? Porque era un impacto. Pero eso, o sea, impactaba emocionalmente, o sea, el que le esté narrando a uno unos sucesos desgarradores donde hubieron asesinatos, desapariciones, donde la gente sentía que le habían dañado su proyecto de vida, tanto familiar como social, cuando las organizaciones sociales que la gente quería, que estaba empoderada en ellas, fueron destruidas. La gente y uno mismo, como uno conoció de primera mano esos procesos, se le sale, pues no es capaz uno de seguir, tocaba parar y entonces, y eso sucedió en varios momentos donde tocó parar y en la investigación irse a otro frente de investigación más tranquilo, ¿cierto? Para poder volver a retomar esos elementos tan duros que no era capaz uno de darle continuidad, ¿cierto? Eso fue lo más. Y lo otro es que cuando ya sale el texto escrito, la gente se sintió recogida y la gente, alguien por ejemplo, cuando le hice el lanzamiento en San Carlos me dijo, en ninguna parte se había mencionado mi familiar, mis seres queridos que fueron asesinados y masacrados, y en ninguna parte volvieron a aparecer, y se siente la gente recogida ahí, entonces eso ya le da a uno una satisfacción por el trabajo realizado, y siente uno que le está devolviendo a la comunidad esa memoria para que la gente descanse, porque el hecho de que quede ya registrado en un texto, la gente pues ya me quedó el testimonio, lo que vivimos ahí, yo ya puedo tranquilizarme porque cuando quiera referenciarlo busco el libro, ¿cierto? Y entonces también eso ayuda a olvidar, que la gente no quede con la zozobra de que lo que sucedió entonces se va a olvidar, entonces hay que procurar que no se olvide, entonces se recuerda, y en cambio aquí es un ejercicio de recordar y de olvidar. Bueno, Carlos, yo igual te los voy a invitar para que hagamos una pausa, para que entremos, digamos, ya al bloque final, a hablar un poquito de las artes gráficas, porque como ustedes alcanzan a ver acá, el libro Nunca más contra nadie, ¿cierto? Ciclos de violencia en la historia de San Carlos, un pueblo devastado por la guerra. Hay una carátula y hay unas artes gráficas, incluso pues en la textura del libro, que enseguida vamos a tocar de manera profunda, entonces los invitamos para que se queden con nosotros. Esto es Reacciones Televisión. Hay otro vez. Ya regresamos.
la sociedad en movimiento. Estás viendo Reacciones. CNC, el canal de nuestra gente. Continuamos en Reacciones Televisión hablando sobre el libro del investigador, escritor e historiador Carlos Hernando Olaya. El libro Nunca más contra nadie, que hoy, digamos, nos introduce en esos álgidos momentos de la confrontación de la violencia en Colombia y más específicamente en el oriente antioqueño, una zona riquísima en recursos hidrográficos, una región con una vocación productiva en la agricultura, digámoslo así, del maíz, de la papa, digamos toda esa región del oriente antioqueño que es también despensa de nuestros alimentos y que de una u otra manera nosotros ignoramos al no darnos cuenta de todos los episodios tan sangrientos y macabros que estaban ocurriendo allá. Hablando ya, Carlos, en este bloque final de la carátula de las artes gráficas, ¿de dónde sacaste la foto? Que también se ve que es un poquito compleja porque Sí, muestra... esta foto la tomó Nelson Álvarez, es un amigo del editor, del propietario de la editorial Cuervo Editores, Jaime Cuervo, que es de San Carlos, Sí. quien me facilitó hacer la investigación, quien financió Creyó en todo vos. este proceso y sin su ayuda hubiera sido imposible la realización de este trabajo. Entonces un amigo de él estuvieron en el municipio y este señor, Horacio Giraldo, es campesino, la vereda de La Rápida, y estaba en esa posición observando un obituario. Nelson toma la foto y después entonces se la muestra a Jaime Cuervo, el dueño de la editorial, y él ya me la muestra a mí y me dice, ¿qué te parece? Yo, pues, esta es la perfecta para la portada. John Frey Hincapié, que es el diagramador, el que hizo la diagramación y montaje, entonces le quita el fondo y hace esta presentación, el campesino que va apareciendo, ¿cierto? Simbolizando, o sea, la humildad, la ingenuidad, lo que hizo la guerra, que pisoteó la gente humilde, así de esta calidad, una calidad humana enorme, campesinos sencillos, trabajadores, y sobre ellos se desarrolló esa confrontación y la mayoría de las víctimas fueron de esta calidad humana, ¿cierto? Campesinos. Incluso quien está aquí en el obituario se llama José Alirio Arias García, un campesino original, neto, que todos decimos, si mataron a un campesino de estas calidades, ¿a quién no matarían en medio de un conflicto? Un campesino luchador, trabajador, reconocido y humilde, sencillo, pues esa humildad, esa calidad de ser campesino especial. ¿Y cómo matan a este señor? Le queman la moto en que se transportaba, una moto viejita, una cabra de esas viejitas en que transportaba todos los días desde la finca al pueblo a hacer diligencias, y porque llevaba unas cosas que había mandado de la alcaldía a la vereda, los indican de que le llevaba provisiones a la guerrilla, le queman la moto y lo asesinan. Aparece a los 4 días ya pues descompuesto, siendo devorado por las aves carroñeras, y un campesino muy reconocido. Entonces quise dejar esta imagen, o sea, es como la guerra pisotea esa inocencia del pueblo, ¿cierto? Que las víctimas en su mayoría fueron así, de esta calidad humana. Bueno, Carlos, ¿y por qué no le contas a las personas en dónde pueden encontrar el libro, qué precio tiene, cómo contactarlos? Bueno, el libro tiene un costo pues como para lograr suplir pues los gastos que son grandes en la edición, en el tiraje y en la misma investigación. Fue una investigación de años. Una investigación de varios años y entonces tiene un valor de 50.000 pesos. Se está distribuyendo en la carrera 48, número 5952, barrio Prado Centro. Esa es la sede sindical de Centro Alimenticia, donde yo laboro, donde estoy vinculado directamente con el movimiento sindical a través de un centro de investigación económica, centro de investigación de cuestiones laborales y sociales, se llama CELES. Ahí se consigue el texto. ¿Que quedan dónde? Ubiquemos, eso es Ecuador con Cuba. Ecuador con Cuba, sí, carrera 48, número 5952. Ahí cerquita la Avenida Oriental, por Villanueva. Eso también está en la librería Sin Salavín.
queda por la Universidad Pontificia Bolivariana. En el momento se está distribuyendo ahí en la Feria del Libro, En la fiesta del libro y la cultura. en la fiesta del libro, exacto, ahí En el Jardín Botánico, ahí en el Jardín stand Botánico. de Simsalabim también. Exacto, se está distribuyendo ahí. Y más adelante, pues en alguna otra librería de la Universidad de Antioquia ya estoy hablando para colocarla ahí. Y en mi dirección, correo electrónico, y ya nos ponemos de acuerdo. Y o el teléfono 311-645-2543 es mi teléfono celular. Repítelo Nos ponemos, despacio, por favor. teléfono 311-645-2543, Carlos Olaya, y ahí nos ponemos de acuerdo para la entidad o el sitio donde... En Facebook lo también te requieran. encuentran, ¿cierto? En Facebook también me encuentran en este correo, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Sí, Ahí dice. no, en el texto no le puse Ok. ese tipo de presentación. Bueno, pues pero entonces en quise Facebook te crear- busca como Carlos Olaya y ahí te Carlos encuentran. Olaya, exacto, carlosolaya@hotmail.es. Bueno, Carlos, agradeciendo su presencia en Reacciones Televisión, le deseamos todos los éxitos con este libro, Nunca Más Contra Nadie. Esperemos que este ejercicio de memoria, que este ejercicio de resistencia, que este ejercicio de recoger esas voces de las víctimas, digamos, te represente otro ciclo también de investigaciones y que puedas también, digamos, por lo menos llegar a la segunda parte del libro. Walter, invitemos entonces a nuestra teleaudiencia para que se vincule a nuestras redes sociales y para que nos visiten la página web. Sí, para que los televidentes que estén interesados en visitarnos busquen en Google Plano Sur o visiten la página www.plano-sur.org y nos busquen también en Facebook como Plano Sur Comunicaciones, En Twitter también. en Twitter. Y Carlos, le agradecemos mucho estar acá, Gracias a esperamos ustedes. tenerlo en una nueva edición de Reacciones Televisión. Bueno, muchas gracias a Y ustedes. también nos asombra mucho ver este tipo de ejercicios, de verdad que sí. Esperamos pues que le vaya muy bien con la venta del libro y con la socialización. A ustedes les deseamos un feliz resto de semana, nos veremos en 8 días. Esto fue Reacciones Televisión, una producción del colectivo de comunicaciones Plano Sur. Hasta la próxima.